Hola, vamos con otro vídeo de optimización. En este caso es un problema de optimización que salió en la PAU de Valencia en el 2003. Y lo más interesante es que pongáis pausa al vídeo e intentéis resolverlo por vosotros mismos. El problema dice: en una pradera se tiene que vallar una zona de 400 metros cuadrados, que debe tener forma rectangular. Cada metro de valla cuesta 100 euros. Si X es la medida en metros de uno de sus lados, se pide a. Obtener razonadamente la función f, tal que f de x sea el coste de la valla, indicando entre qué valores puede variar x. Deducir razonadamente el valor de x para que la función f de x alcanza el mínimo. Esta x entiendo que es la misma que antes. Bueno, entonces pues es un problema geométrico. Lo mejor será hacernos un pequeño dibujo. Tenemos el campo que nos dice que es forma rectangular, que en total tenemos 400 metros cuadrados y a uno de los lados lo tenemos que llamar X. Al otro lado lo voy a llamar Y. Y tenemos que encontrar una función que nos nos indique el coste. Vale. La función del coste pues va a ser el perímetro. La función del coste es el perímetro. Lo que pasa es que en un inicio pues nos depende de X y de Y, que el coste es 100 euros por el perímetro, que es 2X más 2Y. Pero claro, nuestra F tiene que depender solamente de una variable, tiene que depender solo de la X. Entonces tenemos que relacionar las dos variables y la relación sale de utilizar que el área del campo son 400 metros cuadrados. La fórmula para calcular el área de un rectángulo es la base por la altura, como todo el mundo sabe, y entonces es x por y igual a 400. Y como tiene que depender de x, pues despejamos la y. 400 entre x. Esta es la relación para obtener de esta forma que la función f solo dependa de la x, haciendo 100 por 2x más 2 por 400 entre x. Y de esta manera ya tenemos definida la función. Vamos a arreglarla un poco. Antes sería 100 por 2x, serían 200x más 2 por 400 serían 800 por 100, pues 80.000. Y ya tenemos definida la función. Ahora lo que también nos pide es indicando entre qué valores puede variar la x. Nos pide el dominio. Nos pide el dominio de la función f. Y este dominio, pues si fuera el dominio de una función matemática y ya está, pues el dominio sería todos los números reales menos el 0, que es el que anula el denominador. Pero como en este caso tenemos que la x es la longitud del lado del rectángulo, pues no puede ser negativa y por tanto esto es desde 0 hasta más infinito. La x puede ser todo lo grande que queramos, porque cuando más grande sea la x, pues más pequeña será la altura, más pequeña será la y. En principio no pasa nada por coger x muy grandes. Y ya está, ya tendríamos el apartado A resuelto. El apartado B nos dice que deducir razonadamente el valor de x para que la función f de x alcance el mínimo. Pues hay que minimizar la función. Tenemos que minimizar f de x. Para encontrar los mínimos de una función, lo que había que encontrar en primer lugar eran los puntos críticos. Pues venga, los puntos críticos, ¿de dónde se obtienen? Pues de resolver
esta ecuación. A ver, sería la derivada de la f es 200 menos, y la derivada del 1 partido x pues es menos 1 partido x cuadrado por el 80.000. Y esto lo tenemos que igualar a 0. Podemos simplificar esta ecuación dividiendo todo entre 100. Entonces este 0 con este 0 y este 0 con este 0 pues los podríamos quitar, y sacando denominador común x al cuadrado nos quedaría 2x al cuadrado menos 800 igual a 0. ¿Vale? Para que esta fracción sea 0, pues obligatoriamente el numerador tiene que ser 0. Y de aquí obtenemos que 2x al cuadrado tiene que ser 800. Y por tanto x al cuadrado tiene que ser 400. Y por tanto x tiene que ser más menos la raíz cuadrada de 400. Mucho cuidado porque la solución menos no es válida, porque la x tiene que ser positiva. Entonces solo nos quedamos con la solución positiva. Y así que la única solución que tiene es x igual a 20. X igual a 20 es nuestro único punto crítico. Vale. Pues ahora tenemos que estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función, estudiar el signo de la derivada, para saber dónde está el mínimo. Sería desde 0 hasta 20, sería el primer trozo, y desde 20 hasta más infinito el segundo trozo. Aquí vamos a analizar el signo de la derivada, aquí vamos a poner el crecimiento, decrecimiento de la función, y la parte de abajo pues la dejamos para algún cálculo. Tenemos que ver el signo que hay en este intervalo de 0 al 20, pues vamos a ver en 1, por ejemplo, qué signo tiene. Y vemos que la función, pues bueno, tenemos que sustituir el 1, tenemos que sustituir aquí antes de hacer la simplificación, y vemos que si sustituimos en 1, pues es negativa. Es negativo, por tanto en el intervalo, en todo el intervalo, la derivada será negativa y por tanto la función en todo este intervalo va a ser decreciente. Si ahora pongo, por ejemplo, en el 21 la derivada, voy a comprobar que esto es positivo, en todo intervalo la derivada es positiva y por tanto creciente. Y de esto podemos concluir que para que el coste de la valla sea lo menor posible, pues el lado X tiene que valer 20 y es un mínimo absoluto, ya que la función decrece, luego vuelve a crecer y no tenemos otro o un máximo que haga que la función decrezca a partir de ese punto. Podríamos calcular la y, pero a ver, si todo tenía que tener un área de 400, pues nos sale que la y también tiene que ser 20. Y lo que acabamos concluyendo es que tiene que ser cuadrada. Tenemos en este caso que es 20 por 20 el campo que vamos a vallar para que el coste sea mínimo. Vale, pues dejamos aquí el problema y nos vemos en el siguiente.